Hola, ¿qué tal? En este video veremos la segunda parte respondiendo el banco de preguntas de la materia de literatura. Este banco tiene aproximadamente 150 preguntas y van a estar dentro de una lista de reproducción. Vayan al canal para ver los demás videos. Bien, la pregunta 8 nos dice: ¿a la narración en prosa relativamente breve se le denomina? Bien, primero hay que entender qué es la narración en prosa. La narración en prosa simplemente es aquella que narra eventos y pensamientos de personajes que no son reales. Y como aquí nos dice que es relativamente breve, entonces se refiere al cuento. Recuerden, cuando diga narración en prosa relativamente breve, estamos hablando del cuento. Así que la respuesta correcta sería la D. La 9 nos dice: constituye en el relato la parte que sucede inmediatamente después del momento culminante de la narración. El momento culminante se podría ver como el momento más importante de la narración. Si ordenamos esto que tenemos aquí, primero iría el desarrollo, que es donde se presentan los personajes, donde conocemos cómo son, el contexto de la historia, la trama. Y después de esto viene el nudo, que es donde se comienza a complicar la trama, empiezan a aparecer los problemas. Después viene el clímax, que es el momento de máxima excitación de los problemas. Es donde la obra alcanza su punto máximo, el momento más culminante de la narración. Y después del clímax viene el desenlace, lo que va a ocurrir, ya sea un final trágico o un final feliz, pero es lo que sigue después del clímax. Entonces aquí la respuesta correcta sería la B, el desenlace. La pregunta 10 nos dice: señala una característica de la ficha de cita textual. Cita textual. Y ustedes saben que una cita textual es el texto o el material que está copiado tal cual como lo escribió el autor original. No lo podemos modificar, no podemos agregar palabras nuestras, no podemos hacerle nada. Cuando citamos algo, una cita textual está copiada tal cual, simplemente estamos reproduciendo el texto. Entonces aquí la respuesta correcta es la D, reproduce el texto tal cual. La pregunta 11 nos dice: lee la estrofa y contesta la pregunta. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Y nos dice: el texto que se ha subrayado se identifica como una metáfora, una antítesis, una metonimia o una sinécdoque. Veamos el texto. Que del arte ostentado los primores. Del arte ostentado los primores. Para responder a esto hay que saber el significado de estas dos palabras, ostentar y primor. Ostentar es exhibir algo con vanidad, exhibir algo con presunción. En cambio, primor significa decir algo con delicadeza, con cuidado, con habilidad. Entonces podemos ver que estas dos son contrarias, ¿no? Ostentar y primor son contrarias y se utilizan para una misma cosa. Que del arte ostentado los primores. Entonces la respuesta correcta aquí sería la B, porque la antítesis muestra una relación de oposición entre proposiciones. Aquí tenemos dos proposiciones, que es ostentado y primores, y ya vimos que son contrarias, son opuestas. Entonces la antítesis refleja o nos da una relación de oposición entre proposiciones. La pregunta 12 nos dice: ¿qué figura retórica representa la frase subrayada? Dejad las hebras de oro ensortijado, que el ánima me tiene enlazada. Entonces, hebras de oro, hebras de oro. Veamos cuál puede ser la respuesta correcta. Elipsis, no puede ser una elipsis. ¿Por qué no puede ser una elipsis? Porque la elipsis es cuando quitamos una o más palabras de una frase y sin embargo esa frase sigue teniendo sentido. Por ejemplo, cuando decimos: hoy iremos a correr y mañana de compras. ¿Mañana de compras qué? Se entiende que hoy iremos a correr y mañana iremos de compras, aunque no hemos dicho iremos. Hoy iremos a correr y mañana de compras. Se entiende que mañana iremos de compras. Estamos omitiendo una palabra y sin embargo se entiende lo que queremos decir. Eso es una elipsis. Entonces aquí no puede ser elipsis. Metáfora. Ya vimos en un video pasado qué es una metáfora. Definitivamente aquí no. Comparación. Comparación es comparar dos cosas. Por ejemplo, si decimos: tus ojos son azules como el cielo, estamos comparando el azul de los ojos con el azul del cielo. Entonces no puede ser comparación. Por lo tanto, no queda de otra más que ser una paradoja. La paradoja prácticamente es una idea que aparentemente tiene una contradicción lógica, pero que a su vez tiene un cierto sentido y coherencia. En este caso, hebras de oro, ¿qué es una hebra? Pues una hebra es como un trozo de hilo muy delgado.
o un filamento corto de un material de origen vegetal. Pero en este caso se entiende a qué nos referimos con hebra de oro, entonces sería una paradoja. La siguiente pregunta es una pregunta muy frecuente en los exámenes. Dice, lee la siguiente oración. No te limites, date el gusto de usar una computadora del. En la frase anterior, la función lingüista predominante es, ya tenemos un video de funciones lingüísticas. Como vimos, la función poética busca darle belleza al lenguaje. La función emotiva busca comunicar los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones. La función referencial simplemente busca dar información clara y concisa. En cambio, la función apelativa busca convencer, apelar al receptor. Entonces aquí la respuesta correcta sería la C, porque vean que están tratando de convencernos de comprar una computadora. La respuesta correcta es la C. Y por último la 14 nos dice, en la siguiente estrofa, y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. ¿Qué se puede entender considerando el lenguaje figurado? En este contexto, el lenguaje figurado lo podríamos ver como el uso creativo de algunas palabras, o sea, utilizar las palabras con un sentido diferente del que realmente tienen, un sentido diferente del literal. Por ejemplo, cuando decimos, ese chico siempre está en las nubes, no nos estamos refiriendo a que ese sujeto se la pasa arriba en las nubes volando, sino que siempre está distraído. Y si analizan el texto, y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío. O sea, todo se quedó en silencio, meditando, como con una sensación de melancolía. Y después dice, suena el viento en los álamos del río. Claramente está hablando en sentido figurado para darnos a entender que los árboles del campo reflejan la profunda tristeza que le embarga. Analicen bien el texto y analicen la respuesta correcta, que es la C, y van a entender. Obviamente junto con todo lo que les acabo de decir. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este video y en el siguiente video continuaremos respondiendo preguntas de literatura para el examen de admisión de la UNAM. No se lo pierdan, dejen su like y suscríbanse. Hasta la próxima.